Muy buenas tardes. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una muy cordial bienvenida a nuestras quintas jornadas de investigación. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición, las cuales serán respondidas por la persona expositora. Asimismo, se les recuerda realizar la evaluación de la actividad por medio del QR que les fue entregado al inicio. De antemano agradecemos y valoramos su opinión. En mesa principal contaremos con la investigadora, la máster Carolina Ovares Sánchez, quien nos estará presentando su trabajo titulado Análisis sociojurídico de los mecanismos de democracia directa y participativa empleados en Costa Rica para la reforma legislativa y constitucional, su relación con la consolidación de la democracia participativa deliberativa en el país. La máster Carolina Ovares Sánchez se ha desempeñado en el área académica, investigativa y docente. Es autora de numerosos artículos académicos, es magíster en Ciencias Políticas y Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de Flasco, licenciada en Derecho y bachiller en Sociología por la UCR y actualmente candidata a doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Además de esto, es docente en la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Centro de Investigación Observatorio de Desarrollo, ambos de la Universidad de Costa Rica. Además de esto, forma parte de la Red de Politólogas y de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica. Muchas gracias, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, yo voy a exponer por acá, aunque este podio obviamente no le hace, no es afín a mi altura, pero bueno, es lo que queda, ni modo. Deberíamos poner como un banquito aquí, algo así, para las personas de mi estatura. Bueno, antes de pensar con mi exposición, me gustaría agradecer principalmente al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a su director, el profesor Gustavo Cham, por darme la oportunidad de poder empezar a desarrollar esta investigación en un área que me apasiona, que es la intersección entre justicia o derecho y ciencias políticas. Aplaudo que la interdisciplinariedad sea un valor que busca este Instituto de Investigaciones Jurídicas, ya que creo que para entender el derecho no hay que solo estudiar y leer derecho. Asimismo, me gustaría agradecer al personal administrativo del instituto, a doña Katia Villalobos, la jefa administrativa, a los y los asistentes, Yariela, a los estudiantes Nicolás, Diana y todo el personal estudiantil y administrativo que estuvieron organizando un evento de esta calidad como son las jornadas. Quienes hemos organizado eventos académicos sabemos todo el trabajo que hay detrás, entonces también agradecerles a ellos. Y de una vez ya voy a iniciar mi exposición. Una serie de hechos y varias consideraciones, ¿no? El 2 de mayo del presente año, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, presentó en su informe de labores, en su informe anual relativo a los diversos asuntos de la administración y el estado político del país, en cumplimiento del mandato constitucional, su informe de labores. En dicho informe de labores propuso la intención de utilizar el mecanismo de democracia directa, que es el referéndum, para poder lograr aprobar una serie de temas, de proyectos de ley que le interesan. Eso fue en mayo. Ya posteriormente, el 5 de junio, el presidente formalmente presentó en la Asamblea Legislativa la propuesta de ley que le interesaba someter al referéndum y el decreto de convocatoria que tiene que ser aprobado en conjunto con el Congreso. Paralelamente, una persona ciudadana acudió al Tribunal Supremo de Elecciones por medio de recolección de firmas, a también hacer una solicitud de iniciativa ciudadana de referendo. Y gran parte de la narrativa en los medios de comunicación fue hablar sobre el referéndum a favor o en contra. De hecho, de esta misma forma se posicionaron diversos actores. Podemos ver a las diputaciones de oposición, que muchas se declararon en contra, la misma Contralora General de la República y otros tipos de actores que no necesariamente se declararon a favor o en contra, pero sí tuvieron que meterse a jugar las reglas del juego, porque les corresponde, como es el Tribunal Supremo de Elecciones, que realizó la consulta, y la Sala Constitucional, quien tuvo que evacuar la consulta. Como sabemos, hubo una serie de, bueno, se metieron varias acciones de inconstitucionalidad, la Sala Constitucional resolvió y declaró que ciertos artículos de los que el tribunal consultó son posiblemente roces de constitucionalidad, y después el Poder Ejecutivo insistió de igual forma en este proyecto de ley que
se llama y se sigue llamando la Ley Jaguar para el Desarrollo del país, algo así. Entonces ustedes pudieron haber visto en los medios de comunicación mucho sobre la Ley Jaguar y esto y lo otro. ¿Qué nos dice esta serie de hechos? Bueno, esta serie de hechos lo que nos dice es que existe algo en Costa Rica que se llama mecanismos de democracia directa, específicamente el referéndum, sea por convocatoria vía Congreso junto con el Poder Ejecutivo o por medio de iniciativa ciudadana, que se puede utilizar y que se utiliza en nuestro país. Ante esta situación nos podemos preguntar cómo analizar que un presidente de un país le interese convocar a un referendo, o que una persona ciudadana presente esta solicitud para decidir si se aprueba o no se aprueba alguna ley. Entonces creo que aquí hay una serie de pasos que me interesa hacer para analizar este tipo de situaciones. Primero, nos podemos preguntar qué es un mecanismo de democracia indirecta, cómo analizar el valor democrático de los mecanismos de democracia directa y sus posibles efectos democráticos. Por ejemplo, en el referéndum hay otros tipos de democracia directa, y para esto, si yo quiero analizar los posibles efectos o potenciales efectos democráticos de un mecanismo, es porque yo tengo que tener una concepción previa de democracia. Todas estas serie de circunstancias, no solo este tipo de casos, sino en general, porque yo me he dedicado a estudiar un poco de mecanismos de democracia directa, me llevaron a plantear la siguiente propuesta de investigación. De una vez aclaro que es una propuesta recién aprobada, así que no es que les puedo presentar aquí hallazgos de ningún tipo, porque llevo muy pocos meses desarrollándola como tal la propuesta, investigando sobre el tema no. Entonces aquí lo que me interesa es presentar algunos avances teóricos muy preliminares y un poco de comprensión sobre la concepción normativa sobre la que me voy a basar para analizar los mecanismos de democracia directa, un diagnóstico de situación, de contexto de nuestras democracias actuales y de por qué y para qué hacer este tipo de investigaciones. Entonces, el objetivo general de mi investigación es analizar la contribución o no del diseño y la implementación actual de los mecanismos de democracia directa y participativa, específicamente el referéndum y la iniciativa legislativa popular en Costa Rica para la consolidación de un ideal democrático de democracia deliberativa y participativa. Aquí el objetivo general está vuelto en pregunta, ¿no? Ya sería, ¿de qué manera contribuyen el diseño y la implementación actual de los mecanismos de democracia directa? Y aquí ya la pregunta me dice cuáles. Democracia directa y participativa, que esto es importante, ¿no? El referéndum, que es el mecanismo de democracia directa regulado en Costa Rica, y participativa de la iniciativa legislativa popular. Pero no solo voy a analizarlos de qué manera contribuyen a qué, a la consolidación de una concepción de democracia. ¿Cuál? De democracia deliberativa y participativa. Entonces, esos son los dos mecanismos que a mí me interesa analizar. Ya incluso la misma fotografía nos dice, bueno, ya sabemos quién es, bueno, y si no les recuerdo que en el 2007 tuvimos un ejercicio al respecto del referéndum, y abajo una foto, una recolección de firmas de la iniciativa legislativa popular, que es recolectar firmas y presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Me interesa es analizar desde una perspectiva crítica y sociojurídica, que ahorita vamos a ver qué quiero yo decir con esto, y a la luz de un ideal de democracia deliberativa y participativa, esto es una concepción normativa de democracia, estos dos institutos jurídicos constitucionales y de democracia directa y participativa regulados en el país, que están regulados principalmente en el artículo 9, 102, 105, 123, 124, 129 y 195 de la Constitución principalmente, y en sus respectivas leyes, ley de iniciativa popular y ley sobre regulación del referéndum. Entonces, lo que yo quiero establecer y lo que me interesa establecer es si estos institutos jurídicos constitucionales de democracia directa y participativa tienen la capacidad o podrían tener la capacidad de contribuir con la consolidación de una concepción de un modelo democrático que fomente la deliberación y la participación ciudadana. Por eso la pregunta de investigación que previamente mostré. También, antes de que se me olvide, es importante señalar que este es un
proyecto de investigación en el instituto que se desarrolla de manera paralela junto a otro proyecto de investigación del profesor Alejandro Guevara, que ayer lo expuso, ¿no? Que es en esta misma línea de cómo estudiar la consolidación de la democracia deliberativa y participativa en el país. Y hay una serie de objetivos específicos, estos son los pasos que me tienen que llevar para poder cumplir responder a mi pregunta de investigación y cumplir con mi objetivo general. Para yo lograr responder a esta pregunta, lo que voy a realizar es revisar y estimar y sintetizar estudios contemporáneos sobre mecanismos, sobre este tipo de mecanismos, para evaluar el impacto de estos en relación al ideal normativo de democracia participativa. Entonces, para eso obviamente tengo que desarrollar este ideal. Ahora yo después voy a justificar por qué es que me interesa esta concepción normativa de la democracia. Y una vez que yo desarrollo un ideal de democracia deliberativa y participativa y tenga ya una buena sistematización de los estudios contemporáneos, es decir, empíricos, no solo normativos, sobre el uso y aplicación de estos mecanismos en la región principalmente, pero no solo en ella, hacer este ejercicio de evaluar cómo podría tener unos potenciales efectos democráticos y específicamente evaluar cómo las disposiciones legales y constitucionales actuales de esos dos mecanismos que me interesa analizar en Costa Rica pueden relacionarse de alguna forma con esta concepción de democracia deliberativa y participativa. Para eso también yo tengo que investigar la aplicación de estos mecanismos en Costa Rica, y por aplicación yo no voy a hacer solo dar cuenta de cómo están regulados en la Constitución y en la normativa, sino los usos y los intentos de uso. Porque me podrían decir, bueno, es que sucede que Costa Rica solo ha tenido un intento de uso un uso a nivel nacional, pero ha tenido alrededor de 65, 66, 67 intentos de uso, 65 antes de lo de la ley Jaguar, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, y ahí hay algo de información que me puede dar empírica de qué es lo que está sucediendo con el intento de aplicación de estos mecanismos, al menos los de democracia directa. Por aparte también están las iniciativas legislativas populares que pueden resultar interesantes. Tenemos una ley que sí se aprobó por medio de esa iniciativa, pero también hay intentos de uso. Entonces hay un valor empírico en estos intentos de uso que yo también quiero recabar en mi investigación. Y posteriormente, una vez que yo analizo qué hay, cuáles son los usos, los intentos de uso y aplicación de estos mecanismos, evaluarlos con base en esta concepción de democracia deliberativa y participativa, y posteriormente elaborar una propuesta de ingeniería constitucional sobre diseño e implementación. Es decir, yo digo, actualmente sucede esto con nuestros mecanismos, se alejan o se acercan a este ideal y cómo podrían acercarse. Antecedentes de mi investigación, o por qué es que me interesa analizar actualmente en nuestro contexto democrático. Si uno revisa cierta literatura, revisa medios de comunicación, estudios de opinión pública, estado de la democracia, van a encontrar que se habla mucho sobre declive democrático, erosión democrática, déficit democrático, desafección democrática. Si bien estas palabras no todas significan lo mismo, dan cuenta de una actual molestia de fondo con la democracia constitucional. En Occidente, nuestras democracias constitucionales, en cuanto a esta organización constitucional que aspira a legitimar el ejercicio del poder público, se encuentran en un reconocido declive y de algunos casos de erosión democrática. Digo algunos casos erosión porque erosión ya es este paso del régimen democrático a no democrático, pero previo a eso puede haber fisuras, puede haber erosiones, declives, déficit, desafección democrática. Algo sucede no solo con el estado actual de nuestras instituciones democráticas, sino con el estado actual de la ciudadanía y la opinión pública en relación a la democracia. Una ausencia de un vínculo de representación es sin duda un problema central en nuestras democracias.
capaz podríamos decir el problema político fundamental que nos lleva a vivir en esta época de declive, erosión, déficit, desafección, como le queramos denominar. Y acá retomo lo que dice un autor que me parece muy importante para comprender lo que yo estoy queriendo señalar, que es Roberto Gargarella, que nos dice que el diseño institucional y en particular el constitucional bloquean la posibilidad de un control ciudadano democrático sobre las políticas y decisiones a las que se está sujeto. De esta forma, nos queda el voto periódico como único puente indemne entre ciudadanos y representantes. Y parece ser que, si bien es muy valioso y ha sido una lucha que tenemos que reconocer, hay algo que resulta hoy en día insuficiente. De especial importancia en este proceso es la pérdida de legitimidad democrática de nuestras instituciones que conforman la democracia. Es un problema de desafección y déficit democrático, como señalé. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que las instituciones y las prácticas que se les asocian son vistas por la ciudadanía, por nosotros mismos, y nosotras como incapaces de dar cuenta de ideal que se supone que deberían dar cuenta. Como señala Cristina Lafón, otra autora muy importante, la actual molestia de fondo con la democracia constitucional es que estos derechos y oportunidades que se supone que la democracia debería lograr llevar a cabo, se presentan como insuficientes para asegurar una capacidad de la ciudadanía para dar forma a las medidas políticas y asumirlas como propias. El sistema político democrático se presenta hoy en día como no receptivo a la propia ciudadanía y, consecuentemente, dicha ciudadanía no logra verse como igual participante en un proyecto común de autogobierno. Y esta es la definición de democracia. Y, en particular, en Costa Rica este proceso es visible. Bueno, no solo en Costa Rica, aquí hay un estado de la opinión pública a nivel latinoamericano, lo que está resaltado en un círculo, en una esfera, es un círculo, perdón, es el caso de Costa Rica. Es una pregunta de opinión pública, se le pregunta a la ciudadanía qué tanto usted apoya o no la democracia. Bueno, aquí este gráfico comparativo lo que nos dice es que al menos en apoyo, en abstracto a la democracia, Costa Rica todavía muestra un apoyo alto, más de un 70%, 7 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas en abstracto apoyan a la democracia. Y esto es algo positivo comparado a nivel del resto de los países de América Latina. Solo Uruguay está más adelante que nosotros. Y eso es en comparación ya en la región de la que somos parte, que es América Central, y aquí también lo incluye a México. Estos datos del Barómetro de las Américas, Costa Rica igual está alto. Pero si escarbamos un poco más los datos, podemos ver que en términos de satisfacción, que es otro tipo de pregunta que se le hace a la ciudadanía, ¿no? Una pregunta es si usted apoya en abstracto a la democracia, y otra cosa es, ¿puede usted considerar que la democracia es o no la mejor forma de gobierno? Pero ¿qué tan satisfecho está con la democracia, con la democracia con la que está viviendo actualmente? Y acá hay 10 puntos menos de diferencia con respecto al apoyo, ¿no? Si igual se mantiene en términos comparativos alto, podemos decir 6 de cada 10 costarricenses están satisfechos, 4 de cada 10 están insatisfechos. Otros datos que nos tiene que llamar la atención de que algo está sucediendo con nuestra democracia, en el caso costarricense, es en términos de participación electoral, que la línea negra de arriba es la participación electoral, de abajo es el abstencionismo. Vemos que la participación electoral va en caída hacia abajo, como vemos la línea negra hacia abajo, y la línea gris hacia arriba está aumentando, es decir, que las y los ciudadanos no están votando. En la democracia, una democracia más estable de la región, según los índices democráticos, más consolidada, algo está sucediendo, ¿no?, en nuestra ciudadanía en términos democráticos. No estamos sin duda al nivel de otros países de la región, esto es muy importante también darnos cuenta, pero aún así no significa que nosotros que hay un problema para llamar la atención. Y esto también sobre qué tanto hay una evaluación de la ciudadanía y las instituciones. Y aquí el dato que me interesa llamar la atención como antecedente de la propuesta de mi proyecto es las instituciones que traducen la idea de democracia, o unas instituciones principales, que son la Asamblea Legislativa y los partidos políticos, son una de las peores valoradas, ¿no?, según un estudio, y esto es un dato reciente. En septiembre de 2024, el Centro de Estudios Políticos
de la Universidad de Costa Rica. Y no es algo que sucede solo en el 2024, ha venido sucediendo, estos datos están desde el 2019. Las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía, la Universidad de Costa Rica, el OIJ, el Tribunal Supremo de Elecciones, que me parece muy importante que estén muy bien evaluadas, pero podemos ver la diferencia con la Asamblea Legislativa y los partidos políticos. Ya estos datos me tienen que llamar la atención de que hay algún problema, no en nuestra democracia, en nuestra democracia. Tomando como antecedente el estado actual de nuestra democracia en términos de opinión pública, en participación, otro tema antecedente para mi proyecto que creo que es importante es el auge de los mecanismos de democracia directa y participativa en América Latina. En un contexto, porque este contexto que les estoy yo llamando la atención de desafección y déficit democrático no sucede solo en Costa Rica, está incluso más profundizado en algunos otros países de la región, y fue en un contexto donde surgieron, se empezó a regular más los institutos de democracia directa a inicios del siglo XXI. Ahí hay un error, no siglo XX, sino siglo XXI. O sea, este siglo. La mayoría de los países de América Latina reformaron o reemplazaron totalmente su constitución. Un reemplazo es un total de la Constitución o enmiendas, una reforma parcial, e incorporaron mecanismos de democracia directa y participativa. La tercera ola democratizadora que inició en el interés para mí, que es la institucionalización de estos mecanismos, fue con Colombia en el año 91, que se comenzó este proceso de reformas y reemplazos constitucionales, que condujo, entre otras transformaciones, a que para el año 2012 ya todos los países de América Latina incluyeran algún tipo de mecanismo de democracia directa o participativa. México en el 2012 fue el último en incorporarlo en la Constitución. Pero ya eso, los casos más antiguos que tenemos, Uruguay y Ecuador, desde el siglo antepasado incluso. Costa Rica se sumó a esta ola también de incorporar este tipo de mecanismos con la reforma constitucional en el año 2002. Nuestra Constitución es de 49, una reforma constitucional en el año 2002 y posteriormente las leyes de referéndum, que es del año 2006. Pero la reforma constitucional importante del artículo 105 fue en el año 2002. Mucha de la justificación de incorporar este tipo de mecanismos en las constituciones fue las deficiencias de la representación política, la crisis de la representación que había dentro de la democracia, un descrédito a los partidos políticos, una pérdida de confianza en la democracia, en las instituciones fundamentales, como vimos, partidos políticos y el Congreso. Y se propuso, como una promesa democrática para incentivar la participación, la institucionalización y la constitucionalización de estos mecanismos. Y como insisto, Costa Rica se sumó a esta ola e implementó reformas legales y constitucionales a partir del año 2002. Se constitucionalizaron los mecanismos de democracia directa y participativa, como parte de esta promesa democrática de la institucionalización de la participación política, más allá del voto periódico para escoger representantes. Esto ya lo mencioné. Y acá, entonces, ¿qué se entiende específicamente por mecanismos de democracia directa? Que es lo que yo venía hablando, ¿no? Son procedimientos que contemplan necesariamente un voto secreto y universal, donde se aprueban o desaprueban temas y materias, incluyendo las revocatorias de mandato. Ustedes en la literatura pueden encontrar personas que consideran que no. Mi definición, que es una definición que yo trabajé junto a otra autora, Alicia Licidini, es incluir las revocatorias de mandato, y mediante estos mecanismos la ciudadanía participa proponiendo o rechazando una ley, opinando o tomando una decisión de interés público en las urnas sobre una propuesta concreta, sobre una reforma constitucional o sobre la revocatoria de una persona que fue electa previamente. Entonces son instancias, los mecanismos de democracia directa, específicamente aquí yo estoy enfocándome en mecanismos de democracia directa, son instancias de decisión sobre cuestiones de política. Y hay una enorme variedad en su diseño, ¿no? Pueden variar tanto en su diseño, en sus efectos y en los temas que abordan. En la lectura especializada existe una diversidad enorme de clasificaciones y hay una cierta coincidencia en algunas categorías generales sobre quién puede activar la consulta,
No siempre los presidentes pueden activar la consulta, ya sí los presidentes. En muchos casos, por ejemplo, Uruguay tiene prohibido que el Poder Ejecutivo pueda activar una consulta solo a la ciudadanía. En el caso costarricense, el Ejecutivo solo no puede activar un tipo de consulta, requiere el apoyo del Congreso. En el caso de Ecuador, el Poder Ejecutivo, el presidente tiene la potestad de hacerlo, también la ciudadanía. Esto es una distinción que se conoce como desde arriba o desde abajo, es decir, quién lo puede convocar, ¿no? Desde abajo, las iniciativas ciudadanas de referéndum, que es la recolección de firmas. También si es facultativo o opcional, o sea, si es obligatorio activar este tipo de mecanismos. En el caso, bueno, mucho sucede cuando hay reformas constitucionales, que es obligación, finalizado el proceso, activar este tipo de consultas. Uruguay tiene este tipo de regulación, Ecuador también, por ejemplo. Chile tuvo una serie de procesos de intento de recambio constitucional y había lo que se conoce como el plebiscito de salida, que la ciudadanía tenía que sí o sí aprobar el proyecto de constitución, que en hecho en los dos casos, de los últimos procesos que se dieron, rechazaron la propuesta constitución. También puede haber referendos o consultas cuyo resultado sea no vinculante. O si es vinculante es porque tiene que haber un umbral de participación de un cierto porcentaje de personas que participen y ciertos temas que están prohibidos o permitidos. O podríamos pensarlo también reactivos o proactivos. Es decir, se propone un proyecto de ley. Lo que sucedió, o el intento de la ley Jaguar es proactivo, es proponer una reforma de ley. Pero puede ser reactivo, es decir, ante una ley que se haya aprobado en el Congreso, la ciudadanía activa el proceso de referéndum, como sucede en Uruguay, por ejemplo. En Costa Rica, y eso es importante conocer, que la ciudadanía tiene la potestad de legislar, aprobar o derogar leyes y reformas parciales a la Constitución conforme a nuestro artículo 105. Está regulado el referéndum en ese sentido y es un derecho político fundamental. ¿Qué no son los mecanismos de democracia directa? Me parece también eso importante señalar, ¿no? Cuando se habla sobre democracia, mecanismos de democracia directa, no estoy haciendo referencia a una concepción de democracia. Y esto es importante para mi propuesta. Yo tengo el interés de analizar mecanismos de democracia directa y participativa dentro de una concepción de democracia que da deliberativa participativa. No estoy diciendo que mi concepción de la democracia sea democracia directa, porque eso sería, no sería realista y no es la concepción que yo estoy defendiendo, ¿no? Democracia directa, como uno podría verlo en esa imagen, sería que la ciudadanía todo tipo de decisiones la toma directamente. Actualmente nosotros vivimos en democracias representativas, ¿no? Donde tenemos un gobierno representativo y lo que hacemos es escoger nuestros representantes. Pero también, y eso es importante, los mecanismos de democracia directa pueden complementar o no la democracia representativa y es lo que tenemos actualmente en nuestro modelo. Entonces, ¿qué me interesa? Les recuerdo, lo que a mí me interesa es analizar, evaluar la capacidad de nuestros institutos que hay en Costa Rica, referendo, iniciativa legislativa popular, en la contribución de un ideal normativo de democracia deliberativa y participativa. Y esto yo lo voy a realizar mediante un análisis sociojurídico y a través de un proceso de ingeniería constitucional. Democracia. Entonces, esto quiere decir que yo tengo que desarrollar una concepción normativa de democracia. O sea, construir un ideal constitucional de democracia deliberativa y participativa. Y esto que sea capaz de ser traducido en instituciones constitucionales para la realidad costarricense. El ideal de la democracia, como ideal normativo, es esta idea constitucional, que todas aquellas personas potencialmente afectadas por decisiones colectivas tengan la oportunidad efectivamente igual de participar en el procedimiento de toma de decisión, es decir, en la definición de los asuntos públicos, y esto en pie de igualdad. Si nos quedamos con esta definición que estoy dando, que sería esta parte de igualdad y libertad sin tomar en cuenta la parte de control, es sobre el ideal que está edificado gran parte de nuestras democracias representativas, nuestra idea de democracia representativa actual. No obstante, hay concepciones de democracia
porque esa idea nuclear democracia que acabo de decir se traduce mucho en una institución clave, es obviamente las elecciones, procesos electivos, ¿no? El triunfo de la elección como proceso de toma de decisión para escoger representantes principalmente. Hay concepciones, y hoy en día es una de las más dominantes, que va a señalar que el voto en unas elecciones periódicas y libres no es suficiente para dar cuenta del ideal de democracia, que la democracia requiere de una esfera pública vibrante, con debate público de calidad e implicación ciudadana permanente en la toma de decisiones, en el control de las decisiones. Una enorme crítica que hay a estas concepciones, que es la concepción pluralista de la democracia, que es una parte, incluso se desarrolla mucho, por ejemplo, en la ciencia política. No es que el control no sea importante, pero el control en general se ejerce por medio de elecciones. Una concepción, o eso es lo que estoy desarrollando, de democracia relativa, decir que el control no va a ser solo por medio de este mecanismo electivo. Repito, es esta idea la idea de que una democracia requiere una pluralidad de ámbitos de deliberación y de participación que puedan articularse de forma sistemática en búsqueda de generación de grandes consensos políticos compatibles con el pluralismo político de nuestras sociedades masivas, compuestas por millones de personas, marcadas por el hecho del desacuerdo, nuestras sociedades contemporáneas y de masas. Si bien es un desarrollo, una concepción bastante robusta y exigente, también es realista a las sociedades que tenemos actualmente, o eso es lo que estoy trabajando, lo que estamos trabajando en este proyecto y en el proyecto paralelo que les señalé. Entonces, la idea es que la democracia tiene que tener dos propiedades, ha de ser deliberativa y participativa. Y es en este contexto. ¿Y por qué también me interesa la democracia deliberativa y participativa? No solo el diagnóstico de situación que les hice una síntesis sobre la situación de las democracias actuales, sino también porque resulta interesante que hoy en día el mayor avance en teoría democrática es la concepción de deliberativa participativa de la democracia. Y eso es solo un ejemplo de una serie de libros muy importantes, pero si uno puede buscar, hay enormes desarrollos actuales sobre democracia deliberativa y participativa. Entonces, en este contexto de desarrollo teórico, a mí lo que me interesa es insertar como un proceso electivo, como son los mecanismos de democracia directa específicamente, porque es un proceso donde hay una elección, pueden analizarse, igual puede contribuir a el cumplimiento, este ideal normativo de democracia deliberativa y participativa. Pero no solo eso, a mí me interesa traducirlo y traerlo a nuestra realidad costarricense. Entonces, ¿qué sucede con nuestra regulación actual, nuestra aplicación y los intentos de uso? Y si lo que tenemos actualmente se acerca o no a este ideal, o proponer propuestas de reforma. Entonces, esto es lo que yo propongo en el proyecto, qué lugar pueden ocupar los mecanismos de democracia directa, que aquí se desarrolla más, pero también los de democracia participativa, en particular, como señala el referendo e iniciativa legislativa popular, dentro de este ideal de democracia deliberativa y participativa. Y esto es lo que a mí me interesa principalmente en la investigación. Un repaso, tuvimos esta promesa democrática, estas reformas en el 2002. ¿Qué ha sucedido con esa promesa democrática? Me interesa dar cuenta, ¿no? También de que más allá del voto periódico tenemos mecanismos de participación y de control, que es un aspecto importante de esta concepción deliberativa y participativa que vamos a desarrollar. Entonces, en otras palabras, es analizar el potencial democrático de dichos mecanismos, no solo a nivel teórico, a nivel que nos dice la literatura actual, sino a nivel de cómo está regulado en Costa Rica y cómo ha sido aplicado en Costa Rica, a la luz, insisto, este ideal democrático. Y esta es la propuesta que no haya desarrollado, voy a empezar a desarrollar. Esto es una serie de síntesis, porque yo ya he venido revisando y estudiando previamente a la propuesta del proyecto de democracia directa y también de democracia deliberativa. Entonces, en esto es la síntesis de la propuesta que a mí me interesa analizar. Y aquí una serie aparte de metodología, pero creo que eso no es tan importante. Ahí después lo podemos conversar. Lo que me interesa es
primero hay que hacer una revisión de biografía importante, después tengo interés de hacer mi análisis sociojurídico, que es un estudio de caso, es una metodología de ciencias sociales que quiero aplicar para los intentos de uso e implementación de mecanismos de democracia directa y participativa en Costa Rica. Posteriormente, paralelamente a eso, tenemos que desarrollar este ideal normativo, ¿no?, democracia deliberativa y participativa, y después unir estos dos estudios para la conclusión del proyecto de investigación. Herramientas que voy a emplear, análisis y tipo de análisis, donde voy a obtener la información y los datos de interés relevantes. Pero creo que esto no viene tanto al caso, y el impacto del proyecto. Y creo que acá termino. Nada más un último anuncio parroquial que me interesa hacer como parte del proyecto también, porque considero y consideramos que en comunidades como se construye academia. Pues como parte del proyecto, lo que también se hace es revisión de literatura, y desde la Asociación Costarricense en Filosofía y Derecho y Filosofía Práctica, junto al apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho, estamos llevando a cabo un seminario donde estamos leyendo una de las principales obras actualmente, hoy en día, de democracia deliberativa y participativa, que es esta Democracia sin atajos, de Cristina Lafón. Todos los meses nos reunimos, ayer, y va a continuar en el 2025. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tendremos una sección de preguntas por parte del público dirigidas a la máster Carolina Ovares Sánchez. Les pediríamos que por favor levanten la mano para que les podamos facilitar el micrófono. Gracias. Quería preguntarte sobre los aspectos metodológicos, porque me llama la atención que le agregaste ese vocablo sociojurídico, digamos. Entiendo que mucho de la investigación es investigación bibliográfica, investigación estadística, investigación archivística, o sea, es mucho de revisar y valorar documentos de teóricos, de lo que ha sido toda esta parte de cuáles fueron los proyectos que se intentó hacer por un referéndum desde abajo, como acabas de decir. Pero mi duda es que, digamos, yo siempre he trabajado con la parte de ciudadanía y hay una gran frustración de parte de la ciudadanía en ver el bloqueo institucional que se hace a todas estas actividades. Entonces, por ejemplo, esos 60 y resto, ¿cómo se llama? 66 o no sé cuántos intentos de referéndum frustrados que ha existido, detrás de eso hay miles de personas, ¿verdad?, que con ilusión se creyeron que, ¿verdad?, que había una forma ciudadana de poder intervenir y hacer cambios a través de este instituto, y chocan de frente con esto, ¿verdad? Y entonces no sé si, y ahí viene mi pregunta, si se piensa como parte del proyecto entrevistar por lo menos a algunos de esos ciudadanos y ciudadanas que hicieron, ¿verdad?, el esfuerzo como de tratar de sacar adelante esto, porque realmente eso amerita formar grupos de gentes y ir divulgando una idea y por todo el país. Eso es difícil. Y entonces también eso más bien termina deslegitimando la institucionalidad democrática, creo yo.
Y bueno, por dicha que Alejandro está estudiando la otra parte, creo, ¿verdad? De lo que es la sala constitucional y que ha sido como el del no, ¿verdad? Todo tiene problema, todo. La cosa es que todo lo bloquea y entonces es un poco la duda que tengo de esa parte, si incluye ese tipo de trabajo con estos promotores de la iniciativa. Podemos acumular 2, 3 preguntas y respondo. Gracias, Jim. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida para la máster Carolina Juárez Sánchez. Es en cuanto al nivel de satisfacción cuando el referéndum no se da, qué tan importante o en qué afectan al ciudadano costarricense, más allá de que el referéndum prácticamente o se pensaba dar, ¿verdad? Por el actual mandatario, partido del Partido Progreso Social Democrático. Más allá de ese nivel de satisfacción de los partidos, hablo yo a nivel de la colectividad, es decir, a nivel de los ciudadanos, del pueblo. ¿En qué afecta ese nivel de satisfacción si los referéndums, una cuestión totalmente cívica, ¿verdad?, no se da en esos contextos, ¿verdad?, o en la actualidad más que todo? ¿En qué podría afectar al nivel de la satisfacción? Muy buenas noches, compañeros, compañeras, profesores. Yo tengo un comentario con respecto a los mecanismos que se implementaron en la tercera ola, sobre el referéndum específicamente. A mí me gustaría específicamente ver en la investigación qué tan frecuente se usan esos mecanismos, porque en Costa Rica desde que se implementó solo una vez se ha usado y esta otra vez que ha sido un intento fallido, digamos. Entonces me parece que parte de la pregunta que a mí me gustaría contestar o ver contestada es qué tan efectivos son estos mecanismos, porque si bien es cierto, se implementaron, en el caso de Costa Rica, pues no se han utilizado prácticamente o solo una vez. ¿Y qué ha pasado con los otros países? Eso sería curioso ver en qué lugares ha tenido éxito y cómo y por qué, ¿verdad? Las razones y cómo podemos traer eso a Costa Rica, porque normativamente se pueden crear muchas normas, leyes, etcétera, pero no necesariamente se manifiestan pragmáticamente. Excelentes preguntas, muchas gracias. Voy a responder esas 3 y después hacemos otra olla porque si no se me olvida lo que me preguntaron. Jimmy, vos me preguntaste, como si parte de mi investigación, que yo sí quiero analizar los intentos de uso, qué sucedió ahí. Ya hay una investigación previa de Cisca Raventós, ¿no?, que ella levantó como un listado y analizó las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones y un poco de la Sala Constitucional. No en todos los casos, eso sí es importante decirlo, es que se ha detenido porque están en contra de la participación ciudadana, sino también porque hay temas que se considera que no hay que someterlos, ya temas, no preciso ahora si era como un tema de tortura, de pena de muerte, por ahí, pero en un tema de ese tipo que se dijo, esto no es un tema que se va a decidir, no, que ya roza con ciertos valores democráticos, más allá de la participación. Pero hay algo más allá de excavar en esos intentos de uso, y estoy totalmente de acuerdo, para dar cuenta de qué ha sucedido no solo con la regulación, sino con la implementación de los mecanismos, en este caso de democracia directa en Costa Rica. Por eso es que yo incluyo, parte de mi análisis, no solo es un análisis jurídico, o sea, no solo voy a decir cómo está regulado y qué ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones, qué ha hecho la Sala Constitucional, que son los dos principales actores. El proyecto del profesor Alejandro es el que va a profundizar en la Sala Constitucional, que es muy importante, sino que al ser sociojurídicos, que yo voy a utilizar metodología de las ciencias sociales, y para eso específicamente es un análisis de caso, del caso costarricense, de ambos mecanismos, y para eso yo tengo que ir y rastrear el origen, el origen de cuándo y por qué fue que se institucionalizó, se constitucionalizó.
¿Qué me gustaría a mí hacer y qué me interesa a mí hacer? Entrevistar a las personas que estuvieron en el momento de reforma legislativa. Eso es un paso. Otro paso es, una vez implementado, ¿qué sucedió? Tenemos un caso muy interesante, porque fue en el año 2007, pero solo tenemos un caso. Pero resulta que el mecanismo no es que no se ha intentado usar, se ha intentado usar un montón de veces, pero algo sucedió y no se ha logrado llevar a cabo. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué hay ahí detrás? Y ahí es lo que yo voy a intentar profundizar más en mi análisis de caso. Y no solo en el caso del referéndum, sino en la iniciativa legislativa popular, que también es un tema que tal vez no se aborda mucho, pero existe, está regulada, fue parte de esta promesa democrática y también se ha intentado usar, pero solo tenemos un caso. Y son dos distintos tipos de mecanismos, uno de democracia directa y otro de democracia más participativa, porque no llega a una toma de decisión final. Democracia directa es una decisión final que se toma. Entonces sí, voy a incluir y sin duda tomaré nota, y que creo que podría ser interesante intentar entrevistar a personas que intentaron qué fue lo que sucedió, cómo fue su vivencia y qué trabas o no vieron en el proceso de recolección de firmas, por ejemplo, que se sabe que es bastante complicado, un 5% del padrón electoral, alrededor de 180.000 firmas. Entonces eso va a ser parte de la investigación, que como digo, es una investigación interdisciplinaria que tiene esta parte de más análisis jurídico, pero también de la metodología de las ciencias sociales. La otra pregunta, que es muy interesante en el uso y en la implementación de los mecanismos de democracia directa. Más allá de que en este caso no se diera el de la ley, popularmente la ley Jaguar, de hecho así se llama el proyecto de ley de Jaguar para el desarrollo, si había una expectativa o no de la ciudadanía. En este caso específico, difícilmente, incluso ya hay estudios de opinión pública y sí preguntó ese tipo de cosas, y no era un tema que moviera mucho la ciudadanía necesariamente. Y ahí hay un punto interesante de analizar por qué, porque era más allá de que nos parezca importante cambiar o no las competencias de la Contraloría General de la República, uno puede incluso cuestionarse, ¿son este tipo de temas que queremos llevar a consulta a la ciudadanía? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Explicar la Contraloría cómo funciona o no? ¿Qué temas o no? Aquí no estoy diciendo que no, sino que este caso nos lleva a pensar qué tipo de temas o en qué momentos, en qué coyunturas, qué es lo que necesita que la ciudadanía se le consulte, cuando sea un caso muy extremo, cuando se necesita esa válvula de escape, como sucedió en el 2007, ¿no? que fue una válvula porque estaba un conflicto muy fuerte y muy entrabado, y el referéndum vino a lograr desentrabar ese conflicto en el 2007, o esa es desde mi lectura. En ese tipo de casos extremos, o alguien te diría, no, la verdad es que la ciudadanía puede decidir en cualquier momento lo que quiera decidir, pero es la ciudadanía. Entonces aquí hay un elemento más, lo convocó desde arriba, lo convocó el Ejecutivo junto al Legislativo. Eso es, ¿cómo valoramos eso? ¿Cómo evaluamos y analizamos eso? Bueno, para eso obviamente esta investigación yo la inserto en una concepción de democracia deliberativa y participativa, y yo tendría que analizar qué tan deseable es o no para lo que yo quiero, para el ideal normativo que yo estoy defendiendo, que sea una convocatoria desde arriba, o lo deseable hacer las convocatorias solo desde abajo, es decir, de la iniciativa ciudadana de referéndum. Por ahí podría uno analizar, para intentar sacarnos un poco del caso específico, más allá de las posiciones que tengamos a favor o no del gobierno, sino intentemos analizar una propuesta desde un ejecutivo de democracia directa, ¿no? Si es deseable o no que los ejecutivos convoquen este tipo de iniciativas, pensando que tienen otro tipo de recursos de poder, o que sea un recurso de poder que se lo dejemos a la ciudadanía, porque no tiene mucho menos que lo que tiene un ejecutivo, que tiene control de agenda, y etcétera. Y en el caso de la implementación a nivel de América Latina, que la pregunta ya hizo Jonathan, si no, digo mal el nombre. Sí, no necesariamente es parte de la investigación, pero como yo investigo democracia directa, yo llevo una base de datos desde la tercera hora de democratización, de cuándo se han implementado o no temas y todo. Tengo ahí para porque a mí me interesa, y obviamente son datos que voy a utilizar en la investigación, y si una vez que se regulan, se intentan utilizar. Distinto es cuando ya se logra llevar a cabo la consulta, pero que la consulta sea a favor de lo que yo creo no es suficiente criterio para evaluar si es exitoso o no, porque el diablo está en los detalles. Dice una obra que de hecho no es un título que no es original mío, es un título de un libro muy bueno sobre el uso del referéndum
y poder político en América Latina. Entonces ahí lo que uno tendría que analizar es qué temas se han valorado, cómo es el diseño institucional, cuál es el rol de las instituciones de control, los órganos electorales, los órganos que controlan la Constitución, y eso, sin duda, hay literatura, pero también parte de lo que yo investigo es eso, y sí se usan bastantes. Y los países con más tradición son los que han usado mucho, como Uruguay y Ecuador, que tienen muchos intentos de uso. Y, o sea, intentos de uso no, un montón de desde que se convoca y la ciudadanía fue a votar. A favor o en contra, eso no es suficiente para analizar un caso, pero, y por eso, no, que sea exitoso o no, me correría un poco de la discusión que sea exitoso o no, sino lo que a mí me interesa es qué efectos democráticos tienen o no estos institutos. Y de nuevo, para eso yo necesito una concepción democrática, un ideal normativo, que es el de la democracia deliberativa y participativa. Espero haber respondido. Sí, claro, profesor. Buenas noches, muchas gracias a la profesora Juárez y muchos éxitos con la investigación. Personalmente son muchas las inquietudes, valiosísimo cuando incluso en el marco o dentro de una investigación pues se propicia más debate. A mí me parece valioso el enfoque a propósito de revisar la institucionalidad, no solamente la reforma constitucional, sino también la ley en su alcance y dónde la limitación está allí. Porque uno podría, intentando hacer respuesta, hay dos institutos que son diferentes, el de la iniciativa popular y el del referéndum, y a los dos se les exige el mismo porcentaje. Entonces, claro, ¿dónde está el incentivo en ir a buscar un 5% de firmas cuando con solo dejar el proyecto de ley en la oficina de iniciativa popular en la Asamblea Legislativa, con un solo legislador o legisladora, ya que ello puede caminar? Que creo que sería interesante también verificar por allí cuántas iniciativas desde la ciudadanía se presentan, porque puede ser que el ciudadano o ciudadana esté siendo más inteligente y entonces dice, ¿para qué voy a irme por esta vía engorrosa si tengo estas otras? Igual, por ejemplo, la reforma constitucional vía referéndum. Es más fácil, si ya se llegó a la aprobación en primer debate, ¿para qué voy a seguir en un segundo si puedo quedarme en ese trámite ordinario en lugar de complicarlo con una consulta popular? Entonces, por supuesto que está la lectura desde la ley, esto lo he dicho antes, entonces sé que tengo que tener mucho cuidado con lo que vaya a hablar, pero el hecho de que las dos leyes vengan 6 años después de la reforma constitucional, que vengan por una omisión, la primera inconstitucionalidad por omisión que declara la Sala Constitucional, porque la la Asamblea Legislativa no aprobó las leyes en el plazo que se había fijado, pueden explicar un poco la carrera de leyes que salieron como salieron. Leyes que, independientemente, digamos, del análisis de efectividad, y me parecía valiosísimo, era revisar todos los casos en el Tribunal Supremo de Elecciones, la ley de iniciativa popular, hasta donde recuerdo, creo que solo en 3 ocasiones, la de referéndum pues sí tiene más, pero la mayoría, uno podría pensar que fallidas, pero aquí importantísimo aclarar dónde lo que se está consultando o lo que se quiere llevar a consulta simplemente no procede. Y aquí un paso adicional, que ya no solamente es lo que está en la ley, sino también lo que están interpretando los dos principales actores acá. Mucha de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones incluso lleva un principio pro participación para favorecer la consulta, y creo que a propósito de la democracia deliberativa puede resultar valioso entender cómo el tribunal dice que el instituto del referéndum sí es materia electoral. En cambio, la Sala Constitucional dice que no es materia electoral, sino que es legislativo. Yo creo que ya ahí nos decanta un poco en cómo incluso entonces la tendencia de la Sala Constitucional ha sido a rechazar varias donde incluso el tribunal se había presentado, o por lo menos estuvo anuente a la recolección de firmas. Creo que el tema de los tiempos importan, en la discusión me parece valiosísimo que se esté formulando, porque sí, está muy bien saber si la ley Jaguar es inconstitucional o no, pero es o no es objeto de consulta popular, no hemos llegado allí. Entonces creo que algunos factores se alteraron en el orden, por ejemplo en ese caso concreto. Y sí, no debería decir más para no comprometerme más. Mejor lo digo yo en la investigación, sí. Muchas gracias, profesor Luis Diego. No sé si hay alguna otra duda o consulta. Por supuesto. Sí, buenas noches, profesora, qué gusto verla.
tengo una consulta más como epistemológica, digamos, en el sentido de la importancia del elemento de liberación, digamos, para relacionarlo con la democracia deliberativa, entendida como, como la capacidad del ciudadano para ejercer para estar informado y para aportar en conocimiento. Pero tenemos ahorita el fenómeno enorme del abstencionismo, que es creciente. ¿Cuánto puede afectar a futuro aún más esas decisiones de pequeños grupos que sí votamos, que sí participamos, que sí proponemos? Entonces, considero que hay un declive ahí en esa fuerza que tiene que tener la democracia deliberativa, que es una mayor participación popular en la toma de decisiones, resumido en una mayor representatividad, ¿verdad? Entonces, si el estudio suyo nos va a ofrecer algún elemento ahí referido a eso, a esa afectación de la democracia deliberativa, básicamente. Gracias. Y acá la señora que está aquí adelante también tenía una consulta. Esta ley Jaguar, sí. Mucho gusto, Miriam. La felicito por la exposición, muy buena. Muchas gracias. Esta ley Jaguar, la Contralora tenía un video que hablaba de que atenta contra la democracia. Entonces, ¿usted ha hecho algún estudio sobre ese video que tiene la Contralora en los medios de comunicación, que habla sobre que esta ley realmente es un peligro para la democracia? Y también se ha hecho algún estudio sobre la población costarricense. ¿Qué porcentaje de la población costarricense en estos momentos ha tenido una baja en la alfabetización? Y la tercera generación de emigrantes de Nicaragua, que ya son costarricenses, y qué porcentaje es que también tienen voz y voto en estos momentos en Costa Rica. Puede atentar este problema de que se haga un referendo cuando en Costa Rica ha disminuido realmente la población que tenga conocimientos como para decidir sobre estos temas. Y para nadie es un secreto que Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, siempre, bueno, es lo que se dice, ¿verdad?, en las esferas sociales, que siempre está mandando la mayoría de las personas, para no juzgarlas allá, delincuentes, a Costa Rica. Entonces, ¿qué estudio ha hecho sobre todo esto? Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, voy por orden. Muchas gracias a los comentarios del profesor Luis Diego. Creo que digamos conversado y estamos bastante siempre de acuerdo en nuestras líneas y nuestras posiciones. Parte de la investigación que a mí me interesa es si hay un déficit de origen en nuestra legislación de referéndum y iniciativa legislativa popular. O sea, si en el proceso de creación, como bien lo señaló, desde 2002 al 2006, que son estas leyes, y tuvieron que hacerse la carrera, y porque estaba encima ya la intención de hacer el referéndum sobre el Tratado Libre de Comercio, y no se sabía si desde arriba o de abajo, pero había mucha presión de usar ese mecanismo, y había una ausencia de ley, y había una obligación de hacerlo, y el Congreso no quería hacerlo, no lo quería hacer, entonces corrieron mucho a hacerlo. Entonces, parte de la investigación que a mí me interesa es ver si hay un déficit o no de origen, ¿dónde está la traba? Insisto, con base en esta concepción de democracia deliberativa y participativa, en la misma norma, y por eso quiero ir rastrear el momento en que se crearon estas leyes, que fue en este siglo. Entonces el trabajo de archivo no es tan complicado, igual la gente que todavía fue parte del proceso, incluso de las diputaciones, y están vivos. Entonces puedo aprovechar para hacer ese tipo de entrevistas también, que me resultaría interesante. El desencuentro entre ambas jurisdicciones es un tema que hay que llamar la atención, entre la jurisdicción electoral y constitucional. Aquí el profesor Alejandro Guevara va a trabajar más el tema de la sala constitucional, y en paralelo ambos junto al Tribunal Supremo de Elecciones, porque si uno en efecto rastrea la jurisprudencia, uno ve que es mucho más
a favor de una participación ciudadana. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, que ya será constitucional, y estamos hablando de la misma legislación. Entonces, esos dos actores son muy importantes para tomarse en cuenta. Sus roles políticos en ese sentido. Creo que estoy totalmente de acuerdo. Y también, por eso digo, el diablo está en los detalles, porque también los umbrales, la cantidad de firmas, ¿qué significa? Recolectar un 5% de firmas del padrón electoral, son 180.000 firmas, es un montón. ¿Qué hacemos? ¿Cómo valoramos eso? Bueno, también la perspectiva comparada, que de la pregunta de Jonathan nos puede dar cuenta de cómo comparar este tipo de diseño que tenemos actualmente en Costa Rica. Y también, obviamente, su experiencia propia, porque son 180.000 firmas que son literal, tienen que estar como corresponde la firma en la cédula y el Tribunal Supremo de Elecciones revisa. Y hoy en día con la tecnología es fácil revisar y rechaza si no están igual. Entonces, es un proceso muy complejo y de hecho muchas de la investigación preliminar que yo he hecho para este proyecto, de estos intentos de uso que pasaron los requisitos establecidos para recolectar firmas, ha sido que el poco tiempo que hay, que son 9 meses y un mes de prórroga para recolectar firmas es muy poco, porque es mucho, es difícil, 180.000 firmas, no es tan fácil recolectar. La cantidad de movilización que se requiere es complejo. Y para la iniciativa popular es lo mismo y hay mucho menos incentivos, porque una vez que se deposita el proyecto de ley en la Asamblea, ni siquiera se tiene que votar. Y eso sucedió con lo que sucedió con la ley de aguas, que se recolectaron firmas, se fue al Congreso y ahí está, durmiendo, se intentó activar o no. Una se aprobó, que fue la de bienestar, la de vías de conservación, la ley de vida silvestre, donde se prohibió la cacería. Ese fue el único caso que se logró culminar y se aprobó, y la ley de aguas quedó en el medio porque otro intento fue la ley de bienestar animal, pero al final se aprobó por otras vías. Participación, representación, exclusión, que fue otra pregunta que hizo el compañero ahí más arriba. Participación no es contrario a representación, lo contrario a la participación es la exclusión. O sea, aquí, más allá de ver mecanismos participativos, representativos o directos, aquí el problema que habría que analizar es la exclusión. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién está siendo no excluido? ¿Por qué está siendo no excluido? Obviamente el abstencionismo es una forma de que se excluya a la misma persona en el proceso de participación, pero igual sucede en las elecciones y no por eso estamos diciendo no vamos a hacer elecciones, sino vamos a votar por nuestros representantes. No hay que tenerle miedo a que la ciudadanía decida. Eso es algo que sin duda es parte ya de mi posicionamiento sobre la participación ciudadana, ¿no? Y eso también un poco lo que señalaba Miriam. Yo diría, no hay que tener miedo a que la ciudadanía participe. Sí necesitamos, insisto, el diablo está en los detalles, un diseño, o eso sería yo, un diseño institucional y constitucional que incentive, previo al proceso de toma de decisiones, una deliberación, algo básico de la deliberación es el consenso, llegar a un tipo de consenso, es algo muy básico en una deliberación. Bueno, tendríamos que tener un diseño institucional. Yo sé que las reglas no determinan totalmente comportamientos, pero sí incentivan comportamientos, entonces las reglas son importantes. Y si no fueran importantes, ya si los políticos no intentarían cambiarlas, así que sin duda lo son. Entonces, ahí tendría uno que meterse mucho en los detalles y en el diseño institucional y constitucional de estos mecanismos, que sería lo final del proyecto, que es proponer este proceso de ingeniería constitucional. Las otras preguntas, más sobre porcentaje de alfabetización y ese tipo de datos, y yo no los manejo porque no son como parte de lo que me interesa en mi proyecto de investigación, entonces no sabría responder en ese respecto. Sí, bueno, gracias. Algo que pensé, digamos, a la hora de que estabas analizando el declive de la democracia de las instituciones representativas, es que también hay un declive, o se suele decir que hay un declive en la ciudadanía misma, ¿verdad? O en la vivencia de la ciudadanía que se muestra, digamos, en los grados de abstención, lo cual tiene algo que ver con lo que mencionaban por allá atrás. Pero esto podría, digamos, digamos, el declive de la ciudadanía, o que seamos pocos ciudadanas y ciudadanos, es una enfermedad, si consideramos que es una enfermedad, que entiendo que se soluciona justamente generando más instrumentos de participación
o más instrumentos constitucionales que propicien la formación de ciudadanía y no esperándonos a que haya ciudadanía para entonces crear los instrumentos y utilizarlos, ¿verdad? Por supuesto hay que pensar en cómo se construye una ciudadanía deliberativa, digamos, nada de esto es ingenuo, nada de esto es que naturalmente se va a deliberar, que naturalmente se va a propiciar, se va a participar, todo esto tiene que ser propiciado institucionalmente y yo creo que sí ha habido un defecto en los diseños tradicionales, digamos, de la democracia electoral, como que han dejado mucho a que vaya funcionando nada más y creo que esto ha sido un error, Pero bueno, eso. Y otro punto que sí tengo que decir es que me parece injustificable, eso sí, que se ponga en duda la legitimidad de que personas ciudadanas costarricenses participen solo por su descendencia. Entonces, esa opinión de que porque son descendientes de nicaragüenses o cosas por el estilo, o puede haber un problema, pues, no. O sea, si no le quitamos el derecho al voto a un homicida, no se lo podemos quitar a una persona descendiente de nicaragüenses. Es un ciudadano y un ciudadano común y corriente. Entonces, por ahí cuidado con esas generalizaciones. Gracias. El voto periódico es insuficiente. Eso es en parte también de esta investigación, para lograr el ideal de autogobierno, el ideal de democracia. Por eso necesitamos mecanismos que incentiven la participación y la deliberación. Y por eso mecanismos de democracia directa y democracia participativa. Y que es algo que insistí, no hay que tener miedo que la ciudadanía participe. O sea, escogemos cada 4 años quién nos va a gobernar. Porque entonces vamos a tener miedos de que decidamos temas, incluso las competencias de la Contraloría, que es un tema, yo sé que es un tema muy administrativo y etcétera, que habría que informarse, pero bueno, entonces, ¿a dónde también hay que correr la mirada? A cómo suceden las campañas, por ejemplo, campañas electorales, que también en un proceso de referéndum va a haber campañas, ¿no? Bueno, y eso ya sabemos, hay una serie, bueno, no sé si sabemos yo, porque intensa con el tema, pero hay una serie de proyectos de ley en esta línea de cómo mejorar las campañas, las franjas electorales y etcétera. Bueno, ahí también hay otro tema que uno tendría que meterse si quisiera. Pero el mensaje es: el voto periódico no es suficiente para poder cumplir con el ideal democrático de autogobierno del pueblo, con la democracia, que es autogobierno del pueblo. Necesitamos más mecanismos, y estos mecanismos de democracia directa y participativa, o eso es lo que a mí me interesa desarrollar, y no tenemos que temer que nosotras mismas no tengamos la capacidad de decidir, porque ya lo hacemos, ya votamos por nuestros representantes, tenemos la misma capacidad, eso obviamente no importa descendencia, ascendencia, tenemos las capacidades y las reglas nos pueden incentivar, no determinar, pero incentivar esos comportamientos también. Muchas gracias. Terminamos. Gracias. Muchas gracias. Finalmente agradecemos a todos los expositores por su participación y por compartir con nosotros sus conocimientos. De igual forma agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy presencialmente y a quienes nos vieron por redes. Sin más, les deseamos muy buenas noches y muchas gracias.